¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos siempre a las pantallas de Radio Televisión Marbella, a este programa que empezamos a esta hora hasta las 7 de la tarde. Como en casa. Ya lo hemos dicho muchas veces, espero que ustedes estén cómodos desde donde quiera que nos estén viendo y que se queden con nosotros las próximas 2 horas. Porque vamos a intentar entretenerles. Hoy vamos a tener música. Sí, señor. Hoy ya es que le hemos cogido el ritmo y tenemos un montón de artistas en Marbella. Esta tarde tendremos música con una jovencita, tan solo tiene 16 años, pero canta estupendamente bien. Será el final del programa. Contenidos muchos y muy variados. Y sobre todo información. Por eso hoy vamos a empezar con nuestra querida, ya es nuestra abogada de casa, Montserrat Pijuán. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. A vosotros siempre. Vaya día que te hemos hecho venir, con la que tanto queríamos que lloviera. No, ten cuidado con lo que deseas, ya lo dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas. Además de verdad. Bueno, antes de nada, recordar que Montserrat es presidenta de Apimen y hace un par de días habéis hecho una... Ayer en los hoteles, en los cines Kinépolis. Anda, que yo también estoy como la lluvia. Hiciste ahí un encuentro magnífico. Sí, la verdad que salió muy bien, estamos muy contentos, la verdad. Algunos asociados presentaron su empresa en pantalla grande, en pantalla de cine, que es impresionante, es espectacular, ¿no? Impresionante. Estamos muy contentos de tener a Kinépolis como socio y bueno, pues la verdad que lo vamos a repetir. Claro. Vamos a repetir de 10 en 10, porque no puedes hacer un acto que luego se alargue demasiado porque la gente se descansa. Entonces decimos, bueno, un pequeño desayuno y el formato va a seguir siendo ese. Reuniones empresariales. Claro. Qué bien. Asociados y amigos, empresarios amigos que quieran, bueno, pues futuros socios o no, también. No vamos a ponerles una pistola en el pecho. No, claro. Pero si les gusta el formato y si les gusta la asociación, pues al verlo, invitarles más que nada es también pues que vean y que si les gusta se hagan socios. Claro, bueno, pues Apimen, que tiene muchos proyectos y sobre todo eso, que se produzcan sinergias entre los socios también, que siempre es interesante, y que se hagan nuevos socios. Siempre lo decimos, que la unión hace la fuerza. Eso es importantísimo. Bueno, Montserrat, hoy vienes en calidad de abogada, sí. Y hoy te hemos planteado un tema que, hombre, la verdad no es agradable para nadie, porque, claro, esto de heredar significa que alguien se ha muerto. Pero el tema de las herencias, hay mucho desconocimiento en este tema. A ver, es un tema complicado, es un tema farragoso. No está, o sea, uno se lee el Código Civil y tiene unos palabras que casi no los entendemos ni los abogados, si me apuras. Pero sí que es importante porque, a ver, por desgracia, no nos vamos a quedar aquí para simiente, como dicen en mi pueblo. Sí. Y entonces, bueno, pues es una cosa que hay que prever o hay que saber un poco qué hacer. ¿Es un buen consejo hacer testamento? Sí. Sí. Hay mucha gente que, bueno, piensa que nunca le va a tocar a él, y te empieza, bueno, ya lo haré, y luego a lo mejor la vida... Claro, lo que pasa es que, imagínate, bueno, pues yo espero durar muchos años, pero bueno... Nadie tiene la vida comprada. Por supuesto. Por suerte o por desgracia. Yo siempre digo, Montserrat, que para morirse nada más que hace falta una cosa, estar vivo. Exactamente. Claro, por ejemplo, yo no he hecho testamento, porque pienso que eso es algo un poquito para más mayores. Pero si yo, por ejemplo, hago un testamento jovencita y van pasando los años... El que vale es el último. El último. Es decir, no hay que modificar nada. Tú haces uno nuevo cuando quieras y las veces que quieras. Y el que vale es el último que hayas hecho, porque además eso va a un registro que cuando una persona fallece, el notario pide el certificado de últimas voluntades y ahí aparece el último testamento. El último testamento invalida a todos los demás. Perfecto, eso que quede clarísimo. Si hay alguien que piense, yo no me acuerdo, yo hice uno, se puede hacer tantos como se quieran. Exacto. Y siempre vale el último. Montserrat, ¿quién puede testar? Pues una persona mayor de edad, que no esté incapacitada legalmente, que esté en uso de sus facultades mentales, ¿vale? Hombre, fundamentalmente esos 3 requisitos. ¿Quién corrobora que están sus facultades mentales? Se ha dado casos de personas ya con cierta edad, pues a lo mejor tiene, pues no sé, principio de Alzheimer, por ejemplo, o un desgaste cognitivo que no tiene por qué estar diagnosticado, y se han dado casos de familiares espabilados que le han dicho, abuela, firma aquí. Se puede dar el caso. ¿Por qué? Porque si una persona no está incapacitada legalmente, en principio, quién sabe si efectivamente si está en uso de sus facultades. Normalmente el notario, que es donde uno va a hacer testamento, si se da cuenta que algo no anda bien en la persona que va a otorgar testamento, bueno, pues
debería advertir a los familiares o advertir, bueno, no sé hasta qué punto, porque no tiene obligación tampoco si no se comete ningún delito, si la persona no está coaccionada allí haciendo testamento, que sería un posible delito, sí. El notario tampoco tiene obligación de ser la policía de nadie, ¿no? Pero bueno, que picaresca puede haber, efectivamente, y la hay, y a mí me consta que la hay, claro. Me consta que la hay. Y es difícil luchar contra eso. Claro, y quizá un poco dejar también en el sentido común de este caso del notario, que vea algo muy fragante, ¿no? Como que vea algo raro y entonces se haga todo lo posible para que ese testamento no se otorgue, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros palabras, como tú has dicho, que mucha gente que no entiende, por ejemplo, eso que llaman de la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima. La legítima es voy a decir otro palabra. Sí. El caudal hereditario, que es todos los bienes que tiene una persona, que son desde cuentas corrientes, coches, inmuebles, todo lo que tenga, todos los bienes que tenga una persona, eso es el caudal hereditario. Caudal hereditario. De ese caudal hereditario se forman 3 partes. La legítima estricta, que es 1/3, que ese tercio va a los herederos forzosos y no se puede hacer nada contra ello. Los herederos forzosos tienen derecho por encima a esa de legítima, todo. por encima de todo esa legítima. Aunque esté él en el testamento ponga, se lo dejo todo a mi gato. Da igual. Si hay herederos forzosos, eso no es válido. Con lo cual, eso que dicen que el que testa o el que hace el testamento hay que cumplir la palabra, la voluntad, Sí, relativamente. A ver, relativamente, si se ha cometido una ilegalidad, porque efectivamente el Código Civil prevé la desheredación en casos muy concretos, pues ese testamento se puede impugnar. Y el heredero forzoso que se vea perjudicado puede impugnar ese testamento. Esa parte. Esa parte de la legítima. Esa parte. Porque luego hay... Voy a seguir continuando. Sí. Entonces, hay tres partes en una herencia. El tercio, la legítima, el tercio de mejora, que va a mejorar a todos o a uno de los herederos forzosos, y el tercio de libre disposición, que es así que el testador puede dárselo a quien quiera. ¿Vale? Herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Forzosos exclusivamente hijos y descendientes. A falta de hijos o descendientes, es decir, a falta de hijos o nietos, sí, ascendientes, es decir, padres. Y a falta de todo esto, ya en el único caso que heredaría el cónyuge viudo es en caso de que no hubiese ningún heredero forzoso. Y además, tampoco colaterales. ¿Qué significa colaterales? Colaterales son hermanos, sobrinos, tíos. Entonces, preferencia tienen los hermanos y los sobrinos. Es decir, ese es el orden. Claro. Primero los hijos, por encima de todo. De todo. Si hay, en cuanto haya solamente un hijos hijo, o nietos. Ese es el forzoso. No hay hijos, pero hay nietos. También Después de los hijos forzosos, van los nietos. Porque heredarían lo que se llama por estirpe. Ajá. No por cabeza, que hereda el hijo, sino... A ver, estoy empleando, y los televidentes me perdonarán, terminología del Código Civil. Claro. La persona que hereda por sí misma, es decir, yo heredo lo que llaman por cabeza. Si heredan mis hijos porque yo no estoy, es por estirpe, porque es mi estirpe. Pero ahora estamos un poco en el top 10. Primero los hijos, luego los nietos y los padres. Pero si, por ejemplo, el hijo ha fallecido, pero quedan nietos y quedan los padres, o sea, el nieto y el abuelo... El nieto tiene preferencia. Sobre el padre o el abuelo, ¿no? Sobre el abuelo. Perfecto. Bueno, y hay algo también que hay mucha gente que quizá no lo sepa. Un matrimonio. Vamos a poner, para poner un ejemplo, un matrimonio que tiene 2 hijos y muere el padre. Muere el padre y el padre ha puesto en el testamento, pues bueno, su parte a sus hijos, esa parte forzosa a sus hijos, la de mejora se lo ha puesto, por ejemplo, a la mujer y la otra, por ejemplo, para los hijos. La libre disposición para los hijos. Se da el caso de que al morir el padre una de las propiedades es la casa y a lo mejor dinero y un coche, vamos a ponerlo, ¿no? El tema de la casa. Se han dado casos en Montserrat de hijos que han tomado la decisión de vender esa propiedad porque es de ellos, aun a pesar de que la madre está allí viviendo. En fin, cada familia... A ver, el cónyuge viudo tiene el usufructo del tercio de mejora. Con lo cual el usufructo vitalicio. Por lo tanto, ahí se podría alegar, yo sería lo que haría en caso de ser la abogada de la viuda,
diría que efectivamente ella tiene derecho al usufructo del tercio de mejora y entonces si la quieren echar la tendrán que compensar. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que si en la mente solo hay una sola propiedad surgen muchos problemas porque hay que valorar esa propiedad, hay que dividirla entre tantos herederos que son y el que esté más perjudicado compensarle, etcétera, etcétera. Pero esto del usufructo no cubre esa necesidad, esa viuda, porque el usufructo digamos, es la capacidad de el usar derecho y disponer. a disfrutar. Usar y disfrutar. Hay una cosa que se nos queda en el tintero que aquí en España se da mucho y sobre todo en generaciones mayores. Si son gananciales la casa, el 50% es de la mujer. Por lo tanto, el 50% es en propiedad de la mujer. Claro, si en la escritura están los dos... No, da igual. O sea, si el matrimonio está casado en régimen de gananciales, que es el que hay en España, porque tú tienes que pactar separación de bienes. Si no has pactado nada, el régimen matrimonial es el de gananciales. Por lo tanto, la vivienda podría ser ganancial, el 50% es propiedad de la viuda. Independientemente de que ella esté en la escritura o no esté en la escritura. Independientemente de que esté o no esté. Con lo cual el 50% ya lo tiene asegurado. Exacto. El otro 50% es el que se tendrían que repartir entre los herederos. Claro, muchas veces ponemos a los hijos de malos malísimos, pero claro, también hay que ver a lo mejor la circunstancia de esos hijos que a lo mejor están en una situación muy complicada, necesitan dinero y necesitan vender la casa. También están en su derecho. Es triste mejor por la madre, pero es decir, es complicado. Las casuísticas se pueden dar. Claro, depende también, es que también cada persona es un mundo y cada situación es un mundo. Lo importante, la recomendación es que hay que hacer testamento. Hacer testamento, porque si no hay... A ver, hacer testamento uno dentro de lo que cabe, por ejemplo, se puede hacer una cosa. Si tú ves que tu esposa o lo que sea, o tu marido al revés, se va a quedar desprotegido, se puede quedar desprotegido, tú le puedes en testamento dejar lo que no sea legítima estricta, es decir, tercio de mejora más tercio de libre disposición. Con lo cual la dejas al cónyuge, le dejas más protegido. Más protegido, porque al fin y al cabo esa persona, con el tiempo esa persona fallecerá y al final todo pasará a los hijos, es cuestión de... Una cosa, porque además la legítima se llaman legitimarios, que no es lo mismo que herederos, no es lo mismo. Entonces, los legitimarios son los que tienen derecho a la legítima. Entonces, haciendo testamento sí que se puede especificar sin, evidentemente, quitar la legítima a los hijos, favorecer al cónyuge, ¿vale? Siempre que no se esté separado, de hecho, o divorciado. Perfecto. Bueno, esa es otra de las preguntas. Esa es otra pregunta. Matrimonio, 30 años juntos, 35 años juntos, han hecho testamento, lo han hecho de buen acuerdo y tal, y se olvidan del testamento y se divorcian. Con papeles, se separan, separación y divorcio. ¿Tiene el divorciado algún derecho sobre las propiedades de su expareja? Ninguno. Ninguno. Lo que pasa es que, a ver, el divorciado, lo que digamos, hay que sacar a la luz es esa sentencia de divorcio. Si la persona que fallece no ha hecho testamento diciendo que está divorciado o separado. Entonces, es interesante hacer testamento porque si la persona, incluso si se ha separado de hecho y se consigna en un testamento y se puede probar que viven en domicilios distintos, etcétera, etcétera, ya el cónyuge no hereda, o sea, el excónyuge no hereda. De cualquier forma, por eso es importante también hacer testamento y actualizarlo en función de nuestra situación. Exacto. Como vale el último. Claro, pero tú imagínate el caso, un matrimonio que lleva juntos, se divorcian, el hombre no actualiza el testamento y en ese testamento se han puesto los dos, uno para el otro y el otro para el uno. Bueno, como se le ha olvidado y ha fallecido, en la parte de la legítima no le correspondería. La legítima no le corresponde. Pero la de mejora sí. A ver. ¿O la de libre disposición sí? La de libre disposición tendría mis dudas, porque evidentemente si se le ha dejado expresamente... A ver, si dice a mi cónyuge o a mi esposa, pues entonces, si se ha casado en segundas nupcias, a ver qué quiere decir, sería una cuestión de interpretación. Si ha dicho nombre y apellidos del ex o de la ex, el tercio de libre disposición, sí, metidos en un juzgado para impugnar ese testamento, ¿qué es lo que tocaría hacer a los herederos? Impugnarlo. Sería pues una cuestión de prueba como todo. Vale. Todo es discutible, todo es negociable, todo es...
defendible, ¿no? En cuestión, que para eso están los abogados y en función del lado que uno está, pues intentas defenderlo y aplicar la ley en todo eso. Hablamos de hacer testamento ante un notario. ¿Se puede hacer testamento sin ir a un notario? ¿Es imprescindible hacerlo? No, es recomendable, pero no es imprescindible. Está lo que se llama el testamento hológrafo, que es el de puño y letra. Es conveniente que ese testamento hológrafo, si se hace, lo firmen 2 testigos, igual que un testamento notarial. Pero luego está, el testamento hológrafo es perfectamente válido, hecho con la mano del testador y firmado a mano. No vale ordenador, máquina, no, a mano. Completamente. Escrito a mano, para que luego se pueda comprobar en una pericial que esa es la letra de la persona. ¿Suele pasar? ¿Suele darse caso? Podría darse, sí. Yo no conozco ninguno, pero podría darse. Porque de repente una persona fallece, ha hecho testamento hológrafo, lo tiene en un cajón, van los hijos y ven ese testamento. Entonces, si nadie impugna, estamos en lo mismo. Si nadie impugna, no pasa nada. ¿Vale? Claro, el problema es cuando alguien diga, no, es que yo ahora soy heredero, me ha parecido, que es muy común últimamente ya en ciertos sectores. No, es que mi padre es este fulano o fulanita era mi madre. Y aparece 40 años después. Bueno, hay muchas dudas y otras preguntas también curiosas. Por ejemplo, ¿podría sustituirse el usufructo por otro tipo de prestación? En el caso esto de los hijos que quieren hacerse con su parte de la vivienda, la madre siempre que las partes estén de acuerdo, por supuesto. Cualquier acuerdo vale, ¿no? Por supuesto. Siempre que esté dentro de la ley ese acuerdo, por supuesto que se puede pactar lo que se quiera. Si a la madre, por ejemplo, la compensan económicamente, en el sentido de que ella puede irse a otra vivienda o que y acepta y se firma ante notario, ningún problema. Ningún problema, se puede hacer. Hay otra cosa también importante. ¿Puede uno de los cónyuges otorgar testamento sin el conocimiento del otro? Por supuesto. Porque los testamentos son individuales. Son individuales y son personalísimos. Es decir, yo no tengo por qué decirle a mi cónyuge lo que yo he testado. Si quiero se lo digo, pero no tengo por qué. Y es más, si van los dos al notario, uno no tendría que ver el testamento del otro. Aunque vayan los dos a la misma vez al notario. Son 2 testamentos distintos que no tiene... ¿Y se puede hacer un testamento conjunto? No, es individual. Es individual. Es individual. Perfecto. Y luego ya la pregunta, ¿qué pasa si no hay testamento? Pues entonces hay que hacer lo que llaman declaración de herederos. Es una testamentaría y es una declaración de herederos ab intestato, es decir, sin testamento. Se hace o ante notario o en un juzgado. Pero últimamente con la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, hasta los colaterales, los sobrinos, los hermanos y tal, no hace falta que vayan a un juzgado, que antes sí. Pueden ir a un notario y el notario hace con una serie de documentos de nacimiento, etcétera, etcétera, una serie de pruebas para comprobar, se establece quiénes son los herederos. Fulano, mengano, zutano, petetano, la relación con el testador y qué le corresponde a cada uno. Claro, y si por ejemplo antiguamente se hablaba mucho, muchos fantaseábamos, a veces tengo un tío un tío en América y de repente me llaman que he heredado o que alguien me ha dejado en testamento. ¿Qué pasa si no aparece? O sea, se sabe que el fallecido tenía un hijo y el hijo se ha ido a hacer las Américas y hay varios hermanos y ese hermano no aparece. Hay que repartir el testamento, las propiedades con él, pero claro, ¿se puede repartir sin que esté esa persona? A ver, en principio, si se conoce que hay otro heredero que no está, lo que hace es el notario. Lo que pasa es que el problema es que si no se sabe dónde está ya se complica en la práctica las cosas. El notario requiere a ese heredero para que manifieste si quiere la herencia o no. Claro. Y tiene un plazo. Pero ¿y si no aparece y los hermanos tienen Si no aparece, lo que dicen es que el notario requiere igualmente y por defecto se entiende aceptada la herencia. Por lo tanto, si una persona, y voy a decir una cosa que a lo mejor, bueno, pues no sé, como la gente se lo puede tomar y no quiero que me malinterpreten. Si tú puedes tener sospechas de que tiene un familiar, mejor no levantar la liebre. Claro. Hombre, se puede dar el caso de, pues claro, imagínate, yo por ejemplo somos 2 hermanas, mi hermana se va a hacer las Américas y tenemos que heredar, mi hermana no aparece, ni sabemos dónde está. Yo tengo que esperar a que mi hermana aparezca, además, o puedo recoger mi parte. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que en cualquier momento, porque eso no prescribe, puede aparecer y reclamar su parte de la herencia. Pero el notario o el juez en este caso podría darme mi parte. Claro, el notario te declara a ti heredera y en el momento tu hermana no prescribe.
Eso, podría aparecer en cualquier momento a reclamar su parte de la herencia y tú se la tendrías que dar. Vale, o sea, que si aparece mi hermana, me quedo yo con todo, pero que si aparece tengo que darle sí o sí. Sí o sí. Y si se lo ha gastado, habrá que buscar la fórmula. Claro, si una persona se lo ha gastado, pues habrá y reclama su herencia, habrá que ver también cuál era el patrimonio, porque hay que hacer un inventario, ¿vale? Y a ver qué propiedades había en aquel momento, no las que hay ahora, cuando aparece, no. Las que había en aquel momento. Bueno, la verdad es que claro. Es un tema interesantísimo y hay muchos flecos Muchos. Es un tema muy amplio. Que peinar es un tema muy amplio. Y así rápidamente, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Un testamento es muy poco, 50 euros, 50, 60 euros. 50, sí, 60, no vale mucho, ¿no? No vale mucho. Nada porque esté la gente... Lo más caro es si ya nos tenemos que hacer un inventario en el notario, porque el notario tiene que valorar los bienes. Entonces, claro, eso ya hay que hacer una peritación de bienes. La minuta notarial va en función de la cuantía que aparezca en la escritura y eso ya encarece. Pero un testamento de últimas voluntades, que suele decirse, eso es muy baratito. Es muy baratito, entre 50 y 60 euros, no más que nada porque en casa si alguien tengo que hacer testamento va a costar mucho, pues eso, si le piden más, desconfíe, porque suele ser ese el precio. Montserrat, muchas gracias por este ratito, hija mía. Está lloviendo a mares. Sí, ya. Está lloviendo a mares, pero bueno, te has traído paragüitas, ¿no? Sí, ya paraguas grande. Mi niña va preparada, Montserrat, que tenga buen fin de semana. Pues muchas gracias, igualmente. Gracias a ti, cariño. Muchísimas gracias. Siempre da gusto tener buenos abogados. Vamos a un vídeo, sí, porque tenemos... ¿A publicidad? Pues venga, vamos a publicidad. Lo que diga mis compañeros, vamos yo aquí, vamos, lo que haga falta. Pues vamos a